En el programa anterior. Controversia. Hay muchos documentos, hay muchos relatos, hay muchos puntos de vista que realmente han dado lugar a que se interprete de diferente forma la guerra, ¿no? La guerra tiene sus orígenes un poco complejos. Obviamente hubieron momentos de emoción y de pasión que nos vincularon hasta que por una pelota de fútbol nos tiramos balas, ¿verdad? Y cuando eso fue un elemento más de una serie de elementos. Se ha escrito mucho sobre eso. Hola amigos, amigas, aquí estamos en este programa que pasó entonces, pues como dándole seguimiento a un programa que tuvimos anteriormente acerca de la historia de la aviación, pues hoy estamos en un lugar emblemático que es parte también de la historia nuestra. Estamos en el Museo del Aire, aquí en Tegucigalpa, y vamos a conocer las diferentes salas, vamos a incluso a ubicarnos donde está este Museo del Aire, que es muy importante, y con todo el equipo de ¿Qué pasó entonces? Nos hemos movido hasta este lugar para que te enteres de lo importante que es conocer, entender y pues ver la historia de la aviación en Honduras. Síguenos, acompáñenme. Aquí estamos con nuestro amigo, el ingeniero Jorge González. ¿Cómo está, Jorge? Mucho gusto de recibirnos aquí en el Museo del Aire. Bienvenidos al Museo del Aire, un lugar especial que creo que después de haber estado en cámaras en el set, ahora vamos a poder disfrutar de este sitio especial. Bueno, incluso, ingeniero González, hay mucha gente que desea conocer un poco la ubicación de este Museo del Aire, qué es lo que contiene, qué es lo que vamos a ver en todo el programa y el lugar donde estamos actualmente. Bueno, el Museo del Aire está ubicado en el aeropuerto Toncontín, en el área de la Fuerza Aérea Hondureña, en un sitio especial de casi 4 manzanas de terreno, lo cual fue asignado por parte del Estado hondureño. De hecho, aquí estamos en un salón como previo a entrar a los salones de exhibición, que es el sala de atención al público, el área de taquilla. En el área de ventas tenemos una sección de ventas de maquetas, tenemos maquetas en exhibición, aviones de armar de diferente tipo, que los exhibimos porque es un tema que ha gustado mucho a la juventud, a la adolescencia, a los adultos, y es una expresión artística más. De ahí tenemos también souvenirs como camisetas, stickers, piezas de libros, una serie de cosas. Tenemos artefactos así como viejas armas, equipos de aviación que nos permiten ilustrar al público a que conozcan la parte tecnológica y obviamente combinado con la parte de souvenirs, que es algo que nosotros buscamos vender para poder generar fondos, ¿verdad? Entonces este es un salón inicial en donde se le da la bienvenida, así como lo estoy haciendo con ustedes hoy, y de ahí entramos a los salones de interés de la historia de la aviación de Honduras, que es la aviación civil y la aviación militar, tal como lo hemos contado en otras ocasiones. Así que entonces la gente que le gusta el tema de la aviación, este es un lugar propicio, ¿no?, para poder dar a conocer o fomentar este deseo, esta pasión, como el caso tuyo, que sabemos que en el tema de la aviación es una persona muy apasionada. Cuando hablabas un poco, ya vemos que hay una serie de póster de lo que son aviones y todo. Miramos también alrededor que hay una serie de cuadros importantes y también estas piezas que mencionabas de ciertas armas, de repente uno mira unas agujas por ahí, la simbología, que obviamente para ustedes que lo entienden lo saben, pero para la gente que no conoce muy bien esto. Sí, por eso es que las áreas temáticas que estamos desarrollando, porque el museo no está terminado, eso es tecnología de aviación con los equipos de vuelo, lo que son algunos instrumentos de aviación, que tal vez viéndolo en detalle pues podríamos explicar más, pero ahorita son instrumentos de los que llevan los aviones. Y es interesante que me hayas recordado lo que tenemos en las paredes, es que es una de las iniciativas que tenemos, desarrollar un poco la parte artística. La aviación motiva a los artistas también, ahí son cuadros de hace muchos años de pintores que por algún motivo de amistad con personal de Fuerza Aérea, prepararon material alegórico en base a fotografías o en base a escenas aéreas que alguien se las contaba.
Eso es algo que nosotros queremos estimular más en la parte cultural, en parte artística, y lo estamos llenando, así como las fotos y otros materiales que vamos a armar acá, de verdad. Es importante el tema de la historia de la aviación que estamos continuando acá en el Museo del Aire, que lo iniciamos con el ingeniero Jorge González, porque la historia, pues hemos comentado, es el estudio científico del pasado para poder comprender el presente y así poder prever o planificar el futuro. Dentro de la aviación, pues no se puede hablar de la historia de Honduras sin tocar el tema de la aviación, Jorge, y vos lo sabés, ¿no? Sí, recordemos que la aviación es un mundo que en sus primeros años fue una pasión, una emoción. A Honduras llegó en los años 20. De los años 20 para acá ya deducimos cuántos años hace que pasaron el 21 para ser más precisos. Ha habido una generación de personas, hombres, mujeres, que en tiempo eran niños, que vieron en la aviación un punto de referencia de lo que es liberarse del suelo. Lógicamente, con los años, la aviación se vinculó así como el tema de los pueblos y ciudades de Honduras, en donde está la plaza, el parque, la alcaldía, que son rasgos históricos de la época colonial, de la poscolonial, y ya en el siglo XX se sumó la pista como un elemento del paisaje de los pueblos y ciudades de Honduras. Una pista de aterrizaje en cada país, cada país sí, y en cada ciudad de Honduras, en cada país de Centroamérica, valga la ampliación. En Honduras cada municipio tenía una pista donde llegaban las empresas aéreas, porque lo que menos había en la primera mitad del siglo XX eran carreteras. Entonces la aviación fue lo primero que llegó, inclusive eran aviones que transportaron los primeros carros que llegaron a esos pueblos, ¿verdad? Entonces hay una historia desde el 21 para acá que nos permite a nosotros explicarle a las personas el por qué se creó este museo de aviación. Un museo que recoge la historia de la aviación civil o comercial y la aviación militar expresado en la Fuerza Aérea Hondureña y la Escuela de Aviación Militar, que ahora es academia. Hay una cantidad enorme de personas formados a nivel de pilotos, mecánicos, especialistas en administración aeroportuaria. Entonces hay una serie de profesiones que se han dado y ahora en el siglo XXI eso ya no es un oficio, no es un pasatiempo, es una profesión, ¿verdad? Sí. Pues, muchos lo practican y por eso Honduras tiene esa fama importante sobre lo que es la aviación, el desarrollo que lo trae de los años 40. Sí, no, la aviación empezó, como les decía, en los años 20, se inició, se sembró la semilla, digámosle así. En los 30 se conforman los primeros cuadros técnicos de mecánicos, los primeros pilotos. Ya en los 40 ya se conforma y se empieza a administrar por la parte hondureña la aviación militar, pero ya venía aviación comercial o civil. Por ejemplo, una empresa que desapareció hace un tiempo de Honduras, nació en Honduras en el 31, TACA. Aquí nació, aquí fue su despertar por una situación política, económica de la época. De aquí de Honduras, de Toncontín, voló por todo América. Bueno, ya que estamos aquí en el Museo del Aire, Jorge, así en forma general nos puedes comentar las diferentes áreas o secciones que tiene el museo para luego después verlas en forma general. Sí, podemos pasar si quieres al salón número 1, porque nosotros tenemos que contar la historia de la aviación en general, a lo particular para la comprensión de, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de historia que tú puedes tener, de que la aviación no fue una cuestión casual, fue una investigación, una curiosidad, una atracción. Si nos vamos a la historia, se cuenta el sueño del vuelo. Digamos, aquí en este primer salón tenemos una cronología, obviamente no con todos los actores porque llenaríamos 10 paredes de estas para contar cuánta gente soñó con el vuelo. Pero ahí podemos hablar desde una era clásica, desde los griegos, los romanos, de verdad, todas esas gentes que soñaron mitológicamente con el vuelo, el Leonardo da Vinci, los hermanos Wright, una serie de personajes que se van contando en una línea de tiempo. De ahí, este primer salón nos hace ese mundo de sensaciones de cómo el ser humano se fue asentando en el conocimiento sobre la ciencia del vuelo.
Entonces hubo mucha prueba y error, hubieron fracasos, hubieron muchos éxitos que quedaron un poco incógnitos, pero en la historia, en los libros especializados, que eso hay que motivar a las personas que nos están viendo y escuchando, que puedan leer más y van a ver muchos datos que no son y que no están muy claros, pero por ejemplo nosotros como latinos, que aquí lo enfatizamos, también hemos aportado. Tenemos un caso de Alberto Santos Dumont, un brasileño, que logró hacer igual o mejor situación que los hermanos Wright en 1903. En 1906 voló en un avión y lo estamos aquí refiriendo. De todo este ambiente de inspiración fue lo que trajo a que los primeros hondureños y una hondureña de Santa Rosa de Copán se motivaran a ver lo que es la aviación como una posibilidad de despegar de la tierra que Honduras, que por cierto, el siglo XX teníamos con las características coloniales, las características de pueblos aislados, y la aviación trajo la forma de comunicarnos. Entonces, estos personajes que se citan aquí, hondureños, que de Tegucigalpa, de Comayagua, de Ceiba, de Copán, de Olancho, hay un olanchano también por ahí, que lograron hacer estudios fuera de Honduras, porque en aquellos años no había aviación acá como escuelas de vuelo, pero fueron los que cimentaron el conocimiento. De ahí se cierra este salón presentando lo que es el primer avión que vino a Honduras en el 21, que es el Bristol, el antes y después. Ese primer avión, producto de las experiencias de una serie de acontecimientos mundiales, dieron lugar a que Honduras lo adquiriera. Bien o mal, funcionó. Interesante porque tenemos aquí en este salón el primer piloto hondureño, Crescencio Gómez. Y también una primera mujer piloto en Honduras, Isabel Handal, ¿no? Sí, una señora de Santa Rosa de Copán, que ahí es donde buscamos que los historiadores copanecos nos cuenten un poco. Claro, un tema más para historia, ¿no? O sea, una tesis, claro está. Entonces, esto es lo que comentábamos. Yo creo que en algún momento, Jorge, vos me decías que se leía por ahí, la historia también se escribe en el aire, ¿no? Sí. No, hay temas, como el mismo tema de la cuestión del militar de Honduras. Claro. En el cielo escribieron historia, la Fuerza Aérea Hondureña, ya vamos a contar eso. Y aquí, vamos a la siguiente sala, que se le conoce como la sala número 2. En resumen, aquí, ¿qué es lo más importante, Jorge, que ustedes presentan en el Museo del Aire? La sala, pues, el punto central de esta sala número 2 es Toncontín. Por cuestiones del desconocimiento histórico o obviamente del mismo modernismo, está siendo ya relegado como un futuro aeropuerto ya no operacional a nivel internacional, pero el Toncontín es el aeropuerto que tiene más historia, yo me atrevería a decir, de todo Centroamérica. Es un aeropuerto especial su operación, es un aeropuerto con un nivel de encanto para los que nos ha gustado esto de la volada, como dicen, pero se inició también con la llegada del Bristol. Este aeropuerto aquí ha recibido una serie de personajes y ha sido fundamental en la cuna de la aviación en Honduras. Jorge, y una pregunta que la gente siempre se hace, y de hecho uno debería de saberlo, el término de Toncontín. ¿Qué significa Toncontín? Que hay tantos significados que se le da, pero sabemos que ustedes, como historiadores de la aviación, pues lo han investigado y nos gustaría que nos aclarara eso para que todas las personas que nos ven y escuchan. Sí, mire, Toncontín hay versiones. Tú como historiador sabes que hay referencias que hablan de, inclusive un momento que hubo una persona que dijo una frase sobre un restaurante chino, que es un cuento que no debe ser repetido más, porque ya hay una referencia sobre unas lenguas antiguas, o gente que refiere a una danza antigua. Hay un historiador de la universidad, ahorita se me ha olvidado el nombre de este chico, que hizo una investigación de un sitio, la poza de Toncontín, un sitio haciendo una referencia de una poligonal que se tomó hace como más de 100 y pico de años, donde refieren una poza, un punto referencial de un terreno por acá. Entonces otra gente habla de una palabra de origen azteca, otra que es una danza, pero al final es un nombre antiguo, ¿verdad? Que de hecho aquí antiguamente, no tan antiguo, digamos, le decían el Llano del Potrero, que hay un sitio yendo para los Robles que todavía tiene ese nombre. Pero Toncontín, según las referencias de don Rolando Zelaya, creo que es lo que nos ha dicho, se deriva de la palabra de origen azteca, Tocotín, ¿verdad? Que es obviamente alguien ha de decir, bueno, pero ¿por qué aztecas si están en México? Hemos hablado de eso, obviamente Mesoamérica, que es el término del territorio de México para acá, se ha ido
Antiguamente tenía otras condiciones culturales y territoriales, ¿verdad? Entonces, ese es un debate pues, que creo que hay que dejárselo a los meros tigres de historia que nos ayuden a aclarar, pero ya tenemos claridad sobre esto, ¿verdad? Entonces, todo este salón de Toncontín y su relación lo vamos mezclando con los primeros inicios de la aviación civil, porque esta aviación civil en Toncontín se vincula con una familia Lefebvre en Cortés, en un hidroavión, el vuelo de las compañías de correo del Dr. Pounds, se habla de compañías de aviación de las bananeras, se habla de una Morgan Airlines, se habla de compañía aérea hondureña, se habla de la empresa DIN, que era empresa terrestre, transporte terrestre que se movió acá. Entonces todo eso se fueron dando y más o menos este salón cierra con, como lo que le decía ya ratitos, TACA, que inició en el 31, y se me empieza a mencionar las empresas hondureñas fuertes, que fue SASA, que fue posterior, que se organizó en los años 40. De hecho, TACA, de las empresas de los años 30, es la más fuerte, la que sobrevivió a todas las pequeñas empresas que surgieron hasta el día de hoy. TACA ya como historia, ya sabemos, ya desapareció, ya la absorbió otra empresa de Sudamérica, pero bueno, tiene una historia en nuestro país. Entonces este salón, junto con los murales definidos, diseñados para una lectura básica de la historia de Toncontín y las líneas aéreas, va combinado con algunos elementos físicos como uniformes. Vamos ahorita a pasar a la sala de este uniforme, ¿verdad? Este salón va reuniendo elementos, como le digo, está en construcción, estamos gestionando más que todo cooperación de esa gente nostálgica, de esas empresas SASA, TAN. Sí, porque de hecho este uniforme fue donado por unas chicas, ahora son señoras, que nos donaron sus últimos uniformes de aeromosas. Entonces, como estamos hablando de empresas comerciales, entonces este uniforme es una época y son los originales que ellas usaron. Entonces ahí es donde viene sí, típico, ahí bordados, bueno, de lo que a ti te gusta, la parte de Copán y todo eso, ¿verdad? Entonces nos va dando elementos, que eso es lo que la riqueza que vamos a buscar hacer crecer. Más elementos, más de muestra. Claro, entonces esta sala 2 es la historia de la aviación comercial en Honduras. Sí. Interesante, vamos de la historia de la aviación, a la historia de la aviación. Y vamos ahora, esta es la sala número 3, se conoce como la sala de los aeropuertos de Honduras. Sí, aquí se combina siempre una línea de tiempo de aeropuertos como el de Honduras, algunas líneas aéreas que surgieron, por ejemplo TAN Airlines, que nació también en los años 40, las otras ANSA, Aeroservicios y otras que están por ahí, que nos dieron sentido, dieron razón a la comunicación aérea, porque les digo, todavía hasta los 70 lo que era aviación comercial, aviación de taxis aéreos y todo eso, era lo que se movía mucho. Digamos, ahí hubo uno por la zona de la Empira, que el acceso hasta hace poco se ha logrado mejor. Ahí estaba la Alas para el Socorro, con sede en Ciguatepeque, que volaban a todos esos departamentos que era imposible llegar por carro, por la lomo de mula. Entonces, esa Alas para el Socorro ayudaban en la ayuda médica a esos municipios. Entonces, las pistas y pueblos es otros temas de historia. Claro, yo recuerdo que en alguna oportunidad vos me comentabas de que en cada departamento, en cada ciudad de Honduras hay una colonia que se llama Colonia La Pista, ¿eh? Porque antiguamente fue una pista aérea. Sí, de hecho, les digo, el paisaje del siglo XX era una pista que es donde llegaba la TACA, la SASA y empresas de menor tamaño, y ahí se movió vía aérea, carga, maíz, frijoles, café, maquinaria de minería, oro, plata, queso, gallinas, de todo se movió vía aérea, ¿verdad? Entonces ese es un contraste histórico interesante y se combina con lo folclórico de esa época a los aeropuertos internacionales de Honduras, que son 4, más el que viene, que es Palmerola. ¿Verdad? Entonces los aeropuertos serían ¿cuáles? Aquí en Honduras los internacionales. El aeropuerto internacional de Toncontín, el Ramón Villeda Morales de la Lima Cortés, el aeropuerto Golosón en La Ceiba, el aeropuerto en las Islas de la Bahía,
En de Roatán, es el Juan Manuel Gálvez, creo que es este, y viene ya en proceso el aeropuerto Palmerola. Bueno, realmente Honduras es un país que está totalmente comunicado a nivel internacional y eso también hace que el país sea más desarrollado. Hemos aprendido algo en esta primera parte del Museo del Aire en Honduras. Usted no nos cambie, ya regresamos y siempre recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico qué pasó entonces, _stve@telebasica y .com, y también pues, en las redes de Facebook estamos como Suyapa TV Educativa para que estemos pendientes y nos comuniquemos. Regresamos, no nos cambien. El patrimonio nacional, este corsario, la historia del corsario. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos en el Museo del Aire, realmente en el lugar de los hechos históricos. Aquí me acompaña el ingeniero Jorge González. Jorge es un voluntario y fundador del Museo del Aire junto con otros buenos hondureños que pues, han tenido a bien esta iniciativa de darle fuerza, apoyados también por la Fuerza Aérea, y que pues, han contribuido de mucho al enriquecer la historia nuestra, incluso a ilustrarla. Jorge, aquí estamos ya en la sala número 4. ¿Qué tiene de interesante la sala, aparte de algo que tenemos justamente atrás de nosotros, que lo vas a comentar en su debido momento? Bueno, esta sala es representativa de la historia de lo que es la Fuerza Aérea Hondureña, con el binomio Escuela de Aviación Militar o Academia, ahora Academia, la cual desde el 21 a los años 30 se conformó, se consolidó, creció pues. Entonces aquí tenemos una muestra desde esos años a la fecha, en donde está la evolución histórica de la institución militar, que es parte de la razón de ser de este museo. Y ya aquí, como es más grande el salón, logramos hacer combinarlo con aeronaves ya reales, una aeronave bella la que tenemos atrás, pero sí es un momento muy especial el que se vive al leer la historia, porque relatamos desde los primeros vuelos de la aviación militar, el desarrollo de las primeras promociones, el crecimiento, consolidación, conflictos en donde se ha estado involucrada, como fue la Guerra de las 100 Horas, un apartado especial para el coronel Fernando Soto, el León Aéreo Nacional, la historia de los aviones jets y los aspectos contemporáneos de la misma institución, ya que parte de su historia, como les digo, está relatada con las piezas o aeronaves que tenemos exhibidas. Interesante, porque realmente si queremos tener una idea, mejor dicho, en las diferentes etapas de la aviación de Honduras, este es como el primer paso, ¿no? Como yo siempre he notado que siempre fomentas de que los historiadores se dediquen también a investigar ya en forma sistemática la historia de la aviación, porque tiene mucho que ver en nuestra historia, explica un poco, y sobre todo la parte económica, Jorge, que es lo que movió a este país pues, realmente en esa época. Sí, es que como hemos estado hablando hace un rato y en otros momentos, las diferentes facetas que conforman la historia de la aviación está vinculado con este país, con nuestra patria, porque el desarrollo económico, social, formativo de la ciudadanía, parte se ha debido a la inspiración que ha dado la aviación, porque la aviación, les digo, se ha convertido en una profesión exigente y ayudó mucho a la comunicación, porque si nos vamos a la ubicación de los sistemas de comunicación de Honduras, está el correo, el telégrafo y en el siglo XX la aviación. Entonces les decía ya ratitos también que lo primero que llegó a muchos pueblos era el avión, antes de un carro. Nosotros en muchos casos pasamos de la carreta al avión. Esa es la realidad. Entonces hay temas de investigación que no se han tocado, están ahí como enunciados, pueblos y pistas, anécdotas, vivencias de personajes que no los conocemos, no sabemos su historia, en muchos casos que se está perdiendo esa historia se está quedando en historia oral, fotográfica y se está perdiendo ese material, entonces es necesario rescatar ese material y ahí donde vendría una posibilidad de universidades
que puedan ser acuciosas y contribuir a esta causa, porque como tú decías, este museo lo trabajamos varias personas, entonces ahí incluye licenciados en historia, lo que es periodismo, lo que es ingeniero, lo que es arquitecto, lo que son militares en funciones, militares retirados. Yo, para el caso, soy forestal. ¿Qué estoy haciendo aquí, verdad? Bueno, estoy motivado y ahí vamos. Entonces, es de seguir adelante con este proyecto. Creo que lo que acabas de decir es importante, la motivación que tenemos todos, no importa que seamos de una área diferente, pero siempre uno tiene esas tendencias hacia ciertas cosas que son fuera de la profesión de uno. Y desde que yo te conozco sé que te ha llamado mucho la atención el tema de la aviación. Algo interesante, importante, Jorge, que comentábamos es que en un momento cuando tuvimos el primer programa acerca de la aviación, nos habías dicho que en Honduras habían nuevos héroes, ¿verdad? Esos héroes que lucharon en la guerra contra Honduras y El Salvador, pero obviamente personas, seres humanos, pero también nos comentabas que habían aparatos que ya eran considerados incluso patrimonio de Honduras, debido a su pues, antigüedad y también a su labor en esta guerra entre Honduras y El Salvador. Sí, como la guerra de 1969, o también otro hito histórico, un antes y un después, a nivel de aviación. No me corresponde, no quiero tocar la parte política y los otros enredos de esa guerra, pero sí el nivel de aviación, que es lo que buscaría yo enfatizar, así como hemos hablado de la guerra 69. ¿Todas las guerras son económicas? Sí, yo sé, económica, digamos la guerra con El Salvador, como lo hemos dicho en el programa, en el estudio, ha sido demográfica, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de rivalidad, cualquier cosa menos por lo fantasioso que alguien puede meterle, como nos dijeron nosotros que por un partido de fútbol, ¿verdad? Eso es parte de un cuento, ¿verdad? Que alguien lo armó y lo construyó. Entonces nosotros aquí tenemos a nivel de aviación, cayendo en este tema, el coronel Fernando Soto, que el Congreso Nacional lo declaró héroe nacional, ¿verdad? Y falleció en el 2006. Él ya está categorizado en un estatus, ¿verdad? Como una persona de gran importancia por su gesta, y él representa a esa generación de muchachos que en esa época eran los que les tocó combatir y con buena acción. Ahora creo que a nivel del Congreso también una decisión de nombrar a otro héroe nacional, el coronel Matías Hernández, que ya está en vida, pero es parte del proceso de reconocimiento histórico, ¿verdad?, para las diferentes situaciones del país. Entonces nosotros a nivel de aviación estamos con esto del vuelo, su historia y su contribución a que nuestro país avanzara, ¿verdad? Tenemos aquí el Corsario. Cuéntanos un poco la historia. Estamos en el lugar de los hechos, estamos aquí con la fuente histórica, es parte del patrimonio nacional este Corsario, la historia del Corsario. Bueno, el Corsario, un instrumento, una máquina de combate, usada para las labores de responder a una situación militar. Un avión comprado en 1956, 10 aeronaves en ese año, fue una época muy particular a nivel de Centroamérica. Cada fuerza aérea de Centroamérica quería tener lo mejor. Honduras obtuvo buenos aviones en esa época. Habían otros escenarios a nivel de los territorios centroamericanos, y ese avión, junto con otros 9 más que aparecieron entre el 58 y el 61, sumaron 19 aviones construidos en Estados Unidos, usados ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, algunos construidos como el 46, 47, estos de este que tenemos acá, construido como 1950, 49, 50, fueron más combatientes de la Guerra de Corea. Pero cuando vinieron aquí eran aviones novedosos para su época. Entonces, sí, eran aviaciones como hemos hablado así, extra cámaras, como que a alguien le traigan un celular de última generación que se lo pongan en la mano. Es lo mismo, la tecnología en su momento tiene de punta, con el tiempo ya no es, se vuelve obsoleto. Esto para el modernismo de ahora es obsoleto, pero en su momento fue un avión excelente. Y si llega a Honduras es porque de una u otra forma nuestros pilotos lo van a pilotear, ¿no? Sí, de hecho, parte de la mística
de la institución, el profesionalismo que se logró alcanzar, porque fue un proceso. Al inicio nadie sabía, poco a poco se ha ido aprendiendo, que es lo mismo que está con el museo. Al inicio no había nada aquí, pues, y ahora tenemos algo, pero falta caminos que recorrer. En aviación lo mismo, desde el 21, en los 30, 40, se fue madurando, se fue entrenando, se fue apropiando de las capacidades de la ciencia del vuelo, porque es muy exigente, no es una cuestión como de que alguien dice quiero ser piloto, no, hay que formarse, ¿no? Entonces cuando ya llegan estos aviones ya había el personal entrenado adecuadamente junto con los mecánicos para mantenerlo, porque estas máquinas tienen una vida útil, pues tienen fallas con el tiempo, entonces todo es un trabajo de equipo. Entonces cuando ya aparecen aquí ya había capacidades de mantenerlos, porque ya había experiencia, mucha experiencia. Entonces ya para la guerra del 69 habían 11. Por cosas de operaciones y lo demás, ya se habían retirado la diferencia de 11 menos 19. Entonces ya teníamos 11 aviones que fueron los puntas de lanza de ese conflicto con El Salvador. Interesante e importante lo de este corsario, que luego vamos a seguir hablando acerca de la historia de este corsario, algunos elementos que lo hacen parte de la historia. Y usted no nos cambie, vamos a regresar con la historia del Museo del Aire. Ya regresamos. Fue el último vuelo que tuvo el corsario oficial, que lo voló Fernando Soto. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Continuamos nuestro recorrido en lo que es el Museo del Aire en Tegucigalpa. Y aquí tenemos un avión emblemático que lo comentamos anteriormente, pero antes de que nos comente Jorge de ese avión emblemático, aquí tenemos una réplica de un avión, del primer avión que aterrizó o vino a Honduras. Sí, de hecho, esta es una muy bella representación del Bristol, un avión que vino en 1921. Lo interesante de esta pieza, que es una réplica a una cierta escala, hecho en madera y con materiales reciclados, fue hecho por estudiantes de una escuela técnica de la Fuerza Aérea. Ellos lo donaron para exhibirlo permanentemente aquí, y creo que es un buen mérito, pues, que ellos hayan hecho un esfuerzo por reproducir el avión, que no teníamos ninguna pieza así. Entonces, contrastado con el Corsario, creo que nos da una buena presentación de lo que significa una pieza histórica, que ya, aunque no es un avión que vuela, es una representación interesante, y la gente ahora entiende qué significó un avión para 1921, un avión que volaba, ahora vuela, hay un avión, carro que vuela más rápido, que corre más rápido que un Bristol. Era con un avión como de 190 kilómetros por hora, esa era la velocidad, pero apareció acá. Contrastado con el Corsario, que es la pieza que hemos estado hablando, que este avión está magníficamente restaurado gracias a un esfuerzo en colectivo de un grupo de voluntarios, personal activo de Fuerza Aérea, contribuyentes privados, donantes, con este avión que representa nuestra historia. Y para el caso tenemos el por qué está este avión, aparte de la calidad de aeronave que ha significado para nuestra Fuerza Aérea. Para la gesta de 1969, este avión, en manos del coronel Soto, Fernando Soto, derribó 3 aviones adversarios en esa triste guerra, ¿verdad? Por eso tiene marcados los 3 aeronaves abajo de la cabina, que es una tradición en las Fuerzas Aéreas cuando hay conflictos de ese nivel. Entonces el avión, como les digo, está desde el 2012, 2013, empezamos a trabajar en él y lo hemos encendido arriba de 10 veces, 10 ocasiones en donde se ha preparado, se ha acondicionado el motor, se le ha revisado y lo hemos encendido. Tiene un costo por el tipo de tecnología que tiene, el tipo de combustible, pero lo hemos hecho con gusto. Recuerdo el primer día que lo encendimos, se le sacó todo el polvo que tenía adentro, un avión que no encendía desde hace más de 20 años, pero un trabajo de los técnicos hondureños que lo cuidaron en aquellos años porque se retiró de volar en el 81. Entonces así está la aeronave. Es una pieza que la preservamos, es icónico para el país, no solo ya para la aviación militar, es de Honduras, es de nuestro pueblo este avión. 1981 fue el último vuelo que tuvo el Corsario.
que lo voló Fernando Soto para el 50 aniversario de la Fuerza Aérea. De ahí se guardó en la primera etapa de lo que fue el Museo del Aire en el Club de Oficiales. De ahí se sacó como en el 2000, 2001 hacia este predio donde está, y hasta el 2012 se logró mover y ya se logró un presupuesto para reacondicionar por lo menos el motor e instrumentos de aviación, y se reacondicionó el avión para que encendiera. ¿Y ese momento que se encendió fue hace cuántos años? Fue como en el 2013, 2012-2013. Ahí hay momentos diferentes cuando lo empezamos a encender, que estaba sin pintura, totalmente se estaba removiendo porque se peló todo, como dicen, se removió toda la pintura vieja, se reacondicionó un montón de componentes y solo se está acondicionando para encenderlo, no a volarlo, porque ese es otro costo. Interesante, ¿no? Y el avión, pues que es un avión de guerra, únicamente cabe una sola persona, ¿no? Sí, de hecho, solo es la cabina para el piloto ya es un experto, de que ya lo vuela, debe saber a qué va a hacer. Un avión acrobático de puro combate. Bien, interesante. Aquí tenemos el Corsario, símbolo importante de lo que es el Museo del Aire, para que vengas a conocerlo y también pues conozcas el primer avión que aterrizó en estas pistas del aeropuerto Toncontín. Y vamos a continuar con este recorrido por el Museo del Aire a conocer otros aviones que también fueron parte de la historia de la aviación en Honduras. Continuemos, sigamos. Continuando con este recorrido, aquí en este parque aeronáutico del Museo del Aire, vemos que hay una serie de aviones interesantes, importantes, que, Jorge, han sido parte también de la historia nuestra, y que de una u otra forma, cuando uno visita este museo, se impresiona. Y lo interesante es que ustedes dan la opción de que por lo menos la gente los pueda tocar o pueda estar dentro de lo que es un avión. ¿Qué aviones importantes tenemos en este sector del parque aeronáutico? Bueno, el espacio de distribución de las aeronaves está dividido en aviones de pistón y hélice, aviones jets, helicópteros, avionetas y aviones de transporte grandes. A mi parte de atrás, a la izquierda, tenemos un avión el más antiguo que preservamos, el NA-16. Es un avión de 1938. El avión más antiguo, es un veterano inclusive por parte de Fuerza Aérea en el patrullaje marítimo en el Caribe en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos otro avión que estuvo en el Parque de Naciones Unidas, el Picacho. No sé si te acuerdas, Arnulfo, y las otras personas que puedan haber ahí, nos puedan estar escuchando. Estuvo exhibido en ese parque y por años, desde los 60 hasta el principio de los 80 fue retirado. Es un BT-13. Ese está un poquito desarmado, que así lo bajaron del Picacho. Tenemos un avión AT-6, un veterano de la Guerra 69, también en la parte de atrás, color nariz amarilla. Tenemos un T-28, el que está un color gris. Está allá, es un entrenador avanzado de los años 70, 80 en Honduras. Tenemos aquí una colección de aviones jets, desde el F-86, del A-37, el F-86K y el Super Mister. A mi lado izquierdo, mi hombro izquierdo, hemos movido con personal de Fuerza Aérea un avión T-33, ya que hay un proyecto junto con la institución armada, la anfitriona, de cooperar en pintar, restaurar como unos 8 o 10 aviones. Entonces, ese avión ya se ha removido para empezar el programa de preparación, y así vamos a estar trabajando. Yo creo que esta es una de las tomas donde vamos a tener el antes y el después. Entonces, aquí hay una colección de aeronaves interesantes que van en un recorrido por épocas, desde aviones de pistón y hélice hasta aviones jet en esta área del parque aeronáutico del Museo del Aire. Y como de todos es sabido, según la investigación, Jorge, este Museo del Aire es el más completo en toda Centroamérica. De hecho, el Museo del Aire es el único en su tipo en Honduras. Es el más grande de Centroamérica porque solo hay 2. En El Salvador existe uno de menor escala, con la diferencia que ellos tienen ya el plantel de exhibiciones más completo. Es la antigua sede del aeropuerto Ilopango, por cierto. Y nosotros estamos en construir un proyecto de museo, que eso lo estaremos ya concretizando en fechas próximas, con varios proyectos de inversión, varios proyectos de cooperación y el potencial apoyo de donantes que esperamos que nosotros recibamos desde la empresa pública y desde la empresa privada.
¿verdad? Que esa es parte de la idea. Pero sí es un museo importante en su tipo, como le digo, es el más grande, es de los 5 más grandes de América Latina y el que tiene piezas de un carácter histórico único. Por ejemplo, ese avión NA-16 del 38 es una pieza que solo en Honduras está. No hay ningún lugar del mundo que lo tenga. Esa es la referencia que tenemos. Tú sabes que para decir algo es basado en referencia, no es así inventando. No hay de momento un museo que diga tener una pieza, un NA-16 de esa época entero, que inclusive hasta si hiciera su inversión hasta podría volar. Definitivamente. Y de todos estos aviones que has mencionado, el recorrido que ustedes hacen explica un poco la historia del avión, dónde lo obtuvieron, sí. Cuál fue el papel de este avión en la historia de la aviación de Honduras, etcétera. Sí, de hecho cada avión tiene su historial. Cuando hay visitas con guías conducidos, cuando los grupos de estudiantes, escuelas, colegios, universidades, se le va explicando en detalle cada aeronave, porque cada aeronave tiene una historia particular, ¿verdad? Y le da la dimensión e importancia el por qué están aquí, porque hay personas que dicen, pero ¿para qué tienen tantos aviones? Por un carácter histórico, porque es una pieza única en su tipo, ¿verdad? Y es parte de la colección importante. Interesante, importante lo que nos comenta aquí el ingeniero González de este parque aeronáutico, el Museo del Aire. Bueno, ya regresamos, usted no nos cambie y recuerde que vamos a continuar hablando acerca del Museo del Aire y haciendo un recorrido en todo lo que es el parque aeronáutico. Ya regresamos. Hace las personas, la historia la construye la gente. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasa entonces? Estamos en el Museo del Aire, un lugar emblemático en la historia de la aviación de Honduras con el ingeniero Jorge González. En este sector de acá, Jorge, podemos observar que hay otro tipo de aviones, de hecho también hay helicópteros, ya no hablamos de aviones de guerra, son un poco más comerciales, más civiles, que son parte también de la historia nuestra. Sí, ahí esta sección del parque aeronáutico ya va haciendo la combinación en base al concepto del museo. El museo está aviones, lo que son civiles o comerciales y aviación militar o de la Academia de Aviación. En este caso ya aquí tenemos helicópteros, un UH-1B, un helicóptero utilitario de la Fuerza Aérea, tenemos unos de entrenamiento, unos Bell-47, unos TH-55, tenemos avionetas de diferente tipo, de empresas comerciales, empresas privadas charter, y aquí el otro lado derecho ya tenemos aviones de transporte como los C-47, C-45, que es la designación técnica de la aeronave. Tenemos una aeronave de lo que fue TACA, Transportes Aéreos Centroamericanos, una empresa que empezó en el 31, como habíamos dicho en un segmento anterior, y desapareció de Honduras allá como en los 50, pero todavía tiene la simbología, la parte icónica de la guara, que es de la fauna hondureña. El fundador de TACA, Lowell Jerex, se inspiró en la fauna hondureña porque él voló mucho acá sobre Honduras. Entonces tenemos esa pieza recortando la época de los años 50 de TACA. De ahí tenemos un C-46 y al final tenemos un DC-6, un avión de transporte. Todos esos transportes grandes que representan aviación civil o comercial, transportes como helicópteros y avionetas de diferente tipo. Y va a ser una combinación que nos da espacio de explicarle al visitante la rica historia. Digamos aquí, este avión que es un Vickers C-45, que ya quizás para un trabajo de visita más específico uno habla más, pero en ese caso era un avión ejecutivo en los años 50. Era como el avión presidencial casi. Ahí voló un presidente, uno de los presidentes, Juan Manuel Gálvez, y otros por ahí. Ustedes funcionaban, ¿no? La aviación ejecutiva ha sido interesante en el mismo estado, ¿verdad? Y de hecho en la época de Juan Manuel Gálvez es cuando Honduras, pues de una u otra forma, se empieza a modernizar en sus carreteras, ¿va? Y también se da la segunda fase en la cual Honduras se moderniza, sobre todo en el campo económico, ¿va? Cuando sí, por eso hay una combinación de factores históricos, por eso el conocer la historia no podemos excluir la aviación porque está íntimamente vinculada a este desarrollo del país. Que la aviación en las salas de estos aviones, de muchos que ya no existen o ya algunos como estos que están acá, hubieron muchos movimientos aéreos, de
en situaciones comerciales, en situaciones de ayuda humanitaria, en situaciones de desarrollo del país. Por ejemplo, solo para cerrar esta parte aquí de estos aviones, tenemos una avioneta, una Cessna 185, que fue comprada por Fuerza Aérea como en el 63, 65, y fue comprada para un programa que se llamaba Alas para la Salud, aún se llama, y lo utilizaban como ambulancia aérea, llevar medicinas, llevar vacunación preventiva a lugares que no se podía llegar por tierra por los tiempos de llevar la vacuna. Entonces esa avioneta sirvió para muchas funciones de esas. Con eso se ayudó a controlar enfermedades epidémicas que ahora están declaradas, estamos exonerados, estamos fuera de peligro con esa enfermedad. Y esa fue parte de la contribución de la aviación en este sentido. Qué importante, porque hasta en la parte de la salud, pues la aviación ha contribuido para el bienestar de todo el país. Una de las cosas que también llama la atención es que estas naves, todas y cada una de las que están acá, volaron, todas hicieron su historia, todas contribuyeron en la parte, ya sea en la parte militar, en la parte de la salud, en la parte social, en la distribución, en casos de huracanes, etcétera, ¿verdad? Sí, hay un caso, por el caso, la situación de los C-47, los transportes de Fuerza Aérea, como este que está aquí, este otro que está acá. La Fuerza Aérea en los años 50, no sé si recuerdan un conflicto histórico con Nicaragua, conflicto Mocorón. Solo se refiere de que hubo una guerra, pero no, hombre, ahí hubo un caso de observación aérea, vigilancia, combate aéreo, llevar tropas, llevar hospitales, llevar médicos. Por eso se fundó, gracias a Dios. ¿Sabían eso? De ahí el Congreso tomó la decisión de fundarlo como departamento para extender la soberanía de Honduras, porque en ese tiempo el conflicto se dio por problemas de sustracción de materias primas, de madera, y de invasión de parte de Nicaragua a Honduras. Entonces se fundó ese departamento por el apoyo de la aviación, porque aún hoy la aviación es vital para la Mosquitia, que es donde está Mocorón, porque por tierra se puede ir a la Mosquitia. No sé si tú has ido a la Mosquitia, por tierra, por barco se puede, en avión se puede, es carísimo, pero aún así la Fuerza Aérea de los años 40, 50 ha hecho viajes humanitarios de ayuda, se establecieron un montón de condiciones vía aérea y se fundó el departamento, gracias a esa gestión, esa gesta de aviación, ¿verdad? Entonces ahí es representativo que es esa aeronave que está ahí. Y ahí hay un montón de cosas que podrían contar de estas aeronaves, y obviamente esa es parte de la invitación que queremos siempre hacer a las personas, ¿verdad? Que quieren conocer detalles, podemos compartir, disfrutar esta experiencia, así como nos toca atender gente que lo hizo en su tiempo, señores de la tercera edad que vienen a contar, yo hice acá, actividades de vuelo, fui piloto, fui mecánico, fui aeromoza, fui de todo. Aquí la gente viene a soltarse, porque la historia la cuenta, la escribe, la hace las personas. La historia la construye la gente. Hasta una piedra tiene historia por su geología, ¿verdad? Todo tiene. Entonces los seres humanos hemos construido la historia, hemos desarrollado territorios, hemos complicado los territorios y hemos dado progreso también. Todo sentido. Entonces este museo recoge también ese montón de conceptos de que, para el caso de una aeronave, sí, ahí está la aeronave, alguien la construyó y fue un ser humano, alguien la diseñó, alguien la voló aquí, alguien la mantuvo, alguien la operó, alguien llevó ayuda médica, alguien llevó un enfermo, alguien llevó una misión militar, cualquier cosa que pasó. Los aviones para eso están contando la historia, ¿verdad? Bueno, por eso aquí estamos con uno de los mejores historiadores de la aviación en Honduras, que pues apasionado del tema. Sabemos que Jorge es ingeniero forestal, pero también le llama mucho la atención la temática de la aviación. Y vamos a continuar con este recorrido por este parque aeronáutico, donde vamos a terminar en una de las naves importantes, interesantes, en la cual cuando usted venga va a poder accesar a la misma y poder tener ese contacto y esa experiencia de si no ha entrado en un avión, llevar el avión. Así que acompáñenos, sigamos este recorrido. Continuamos aquí este recorrido en este avión emblemático. Vas a tener la oportunidad de poder accesar al mismo, conocer por dentro un avión de la época, un avión histórico, y para poder conocerlo mejor vamos a entrar
adentro nos va a estar esperando nuestro amigo, el ingeniero Jorge, que va a explicarnos cuál es el sentido, cuál es la importancia histórica de este avión. Vamos, dígame. Bienvenido. Estamos ahí. Todo bien. Aquí estamos en este avión que comentamos que es emblemático. Se siente ahí como que va uno ya volando, ¿no? Sí, es un avión con patín de cola, rueda de cola, cuando está estacionado está inclinadito. Pero bueno, estamos dentro de un avión con un carácter y de dimensión histórica internacional. Este es un avión veteranísimo de la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy posible que esos son los temas de investigación que seguimos nosotros haciendo, que haya estado en Normandía el día D, en África, en cualquier teatro de operaciones de la guerra. Pero bueno, para Honduras apareció aquí en los 60 y para el 69 fue un avión emblemático por la situación de que fue un avión utilizado para bombardeo dentro del territorio salvadoreño. Antes había sido para entrenamiento de paracaidistas y a la par de esas misiones militares ha sido un avión que ha volado a la Mosquitia, como empezamos a decir en el exterior, a diferentes pueblos y ciudades a llevar ayuda humanitaria, a llevar personal, a llevar heridos, a llevar lo que fuera, porque son aviones cargueros de mucha utilidad, de mucho valor. Aquí llegaron a existir de estos 16 aeronaves. Nosotros preservamos este y el que está de Taca. Logran apreciar los televidentes que no es un avión cómodo, no tiene forros, no es un avión de pasajeros confortable, ¿no? Pero a la hora de un vuelo, digamos la Mosquitia, donde el vuelo de un día hasta el siguiente día es de volver, entonces mucha gente aquí se montaba, todavía tiene los asientos de aluminio, como charolitas, de esas charolas de comedor prácticas, así de ese estilo, aluminio todo. Entonces si se quería hacer carguero, solo se desplazan esas bancas y se vuelve un lugar más. Jorge, una pregunta curiosa. Siempre los aviones se les bautiza con un nombre determinado. Sabemos que tiene un nombre técnico, como lo has comentado, ¿no? ¿Este tiene algún nombre de bautizo? Bueno, el avión de la fábrica Douglas. Así es. La designación es C-47, es un carguero 47. En el ambiente de los paracaidistas le decían el brujo. El brujo. Sí, los paracaidistas lo recuerdan mucho porque el primer salto los pilotos los asustaban cuando iban a volar hacia Támara, que ahí es la pista de paracaidismo. Le provocaban ciertos fallos inducidos a los motores para que creyeran ellos que el avión estaba fallando. Cuando ya ellos recuperaban el avión, ya cuando la gente estaba tensa, entonces todo el mundo daba sus palabras muy interesantes. Bendito brujo, decían, ¿verdad? Porque cambiaba de una situación difícil a una situación favorable. Ya ese primer salto, se pueden imaginar, de un estudiante de paracaidismo, ha de ser un poco tenso, de irse al aire eran 5 saltos casi, y este era un avión para esa función. Todavía tiene los elementos de esa época que nos hace recrear, ¿verdad? Una época muy particular de este avión, de este brujo, del C-47. ¿Cuántas personas lo montaron? ¿Cuántas personas estuvieron aquí sentadas, tuvieron su experiencia? Y bueno, ahora ya es parte del Museo del Aire. Y hablando del Museo del Aire, ya un poco ya para ir cerrando, Jorge, de nuevo, días de entrada, el valor, quiénes, los voluntarios, cómo pueden hacer, información general del museo. Sí, miren, el Museo del Aire abre de martes a viernes, desde las 8 hasta las 12:30. Y el sábado de las 10 a las 5 de la tarde y también los domingos. Pedimos una contribución que creemos que es importante, simbólica. Son 50 lempiras con adultos y adolescentes y niños hasta unos 7 u 8 años, 30 lempiras. Pedimos que nos visiten escuelas, colegios, universidades, para procesos de aprendizaje, conocimiento de la historia, de la razón de ser de los que nos antecedieron. Entonces es un museo que busca la dinámica, sí, y buscamos voluntarios y por cierto, tenemos un muy buen voluntario en el museo, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, es miembro voluntario del museo y así él es un personaje, y él es, imagínense que es un cura católico, así recibimos a gente de diferentes tipos de actividades, profesiones. Buscamos que ese voluntariado se exprese en proyectos de apoyo.
en donativos, en contribuciones, en metálico, en contribuciones en especies, rescatar piezas de fotografías, material anecdótico de la aviación, porque ya vieron los salones, tienen un montón de elementos que requieren mucho más elementos para darle riqueza documental, para que el visitante se disfrute y comparta la experiencia que nosotros tenemos. Bien, ahí está la invitación y agradecemos al Museo del Aire que nos recibió hoy acá en este museo tan bonito. Realmente hemos vivido la historia de la aviación con el amigo y colega, el ingeniero Jorge González. Y a ustedes, pues no olviden escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces, _ste@telebasica.com, al igual también que compartas con nosotros pues, tus sentimientos, tus deseos de nuevos temas en Facebook como Suyapa TV Educativa. Así que y a ustedes, pues gracias por haber estado con nosotros. Ingeniero, muy amable por haber compartido, darnos este tiempo y pues esperamos vernos en la próxima. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Gracias por tu compañía. Hasta pronto.